Ajá, hola, ¿qué tal? Soy Alfredo. En esta oportunidad les traigo un pequeño experimento sencillo que se encarga de averiguar o responder, mejor dicho, la pregunta de qué pega más corriente, la corriente alterna o la corriente continua. Entonces, bueno, para eso diseñé este pequeño circuito que está acá. Y bueno, ese circuito, muy sencillo por cierto, se encarga de hacer eso. Así que, vamos a ver. Y bueno, entonces, para explicar de una vez el circuito que hice, por aquí, fíjense que es bastante simple, ¿no? Básicamente es una fuente de corriente alterna, en este caso escogí fue un transformador que me da la corriente alterna en 24 voltios. De aquí, bueno, salgo por acá hasta esta pequeña resistencia con este diodo LED para acusar que ya está encendido la corriente alterna. Luego me voy y paso esa corriente alterna, fíjense, entre dos terminales por un puente de rectificación de onda completa de 4 diodos. Y bueno, de aquí, de este terminal y este terminal, me va a salir corriente continua con un pelo ahí de rizado. En este caso, la salida en continua la paso por otro diodo LED con su resistencia para acusar que ya estoy haciendo la rectificación. Y aquí me faltó en el dibujo, por supuesto, un pequeño capacitor para mitigar un poco el rizado. En este caso lo puse de 1 microfaradio porque no quiero, o sea, si lo colocaba, por ejemplo, de 22 o de 30 microfaradios, pues se me va a elevar mucho la tensión cuando elimine el rizado. Entonces lo que no quiero, que haya demasiada diferencia entre esta tensión y esta tensión para que la prueba sea efectiva. De manera, ahorita lo vamos a ver en la prueba. Así que bueno, vamos a la práctica. Ok, entonces aquí ya tengo el circuito. Ya la fuente está encendida, pero fíjense que este punto no está conectado acá. Entonces me marca vista 0 y no está encendido. Realmente no expliqué cómo montarlo porque realmente es muy sencillo, ¿no? de realizar. Fíjense, aquí están los 4 diodos. Aquí está la resistencia que les comentaba antes. Y aquí está la resistencia después rectificada y el pequeño condensador de 1 microfaradio que les comentaba. Y bueno, entonces vamos a necesitar aquí esto para ponerlo a trabajar. Y entonces, bueno, al conectarse el primero, se van a conectar todos. Entonces, bueno, vamos a medir la tensión de alimentación. En este caso tengo entonces un caimán aquí, que sería a esta punta de la que es la entrada en alterna. Mi multímetro está en voltaje alterno. Y bueno, entonces vamos a medir la entrada. En este caso, fíjense que está entrando 25.7 voltios. Y luego de rectificar, sacamos este caimancito de aquí y lo vamos a poner acá, que es la salida rectificada. En ese caso me va a dar seguro negativo, porque ese es el lado positivo de la salida, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, vamos a pasarlo aquí, se me olvidó. Tengo que colocarlo en continua. Ok, estamos listos ahora sí. Y la salida entonces me está dando 23.5 voltios, o sea que no hay mucha diferencia entre la entrada y la salida, que es lo que les comentaba, ¿no? Entonces bueno, ya que más o menos ya saben cómo está funcionando el circuito y cuáles son los voltajes de trabajo, bueno, entonces ahora sí vamos a averiguar entonces cuál de ambas corrientes es más fuerte. Y entonces, ¿cómo averiguamos cuál de las dos, digamos, que pega más? Bueno, es básicamente sencillo. No vamos a utilizar ningún tipo de método empírico ni nada, sino vamos a medir la corriente. En este caso vamos a medir la corriente que va a circular por mi cuerpo en continua y la corriente que va a circular por mi cuerpo en alterna. ¿A cuánto? A más o menos el mismo voltaje, tanto en continua como en alterna. Y bueno, entonces vamos a verificar cuál de las dos mediciones en amperios me da más. El que me da más, por supuesto, es el que me va lo que voy yo a sentir, pues. Acuérdense que más de ya 1 miliamper que circule por nuestro cuerpo empieza ya a generar, digamos que empezamos a sentir la corriente eléctrica. Y bueno, acuérdense que nos mata un poco más de 10 miliamper achicharrado. O sea que lo que mata es la corriente, ¿no? Acuérdense, no el voltaje. Ok, muy bien, entonces vamos a medir primero la corriente que circula por mi cuerpo en corriente
alterna. Entonces bueno, en este caso coloco mi multímetro en medición de corriente alterna en escala de 2 mA, y entonces voy a colocar esta pequeña pincita que corresponde a esta punta, la voy a colocar acá. Entonces fíjense que la corriente circulará por el cable, ingresará por el amperímetro, saldrá por aquí, y bueno, entonces vamos a medir aquí. Entonces en ese caso fíjense que me está dando unos 0.1 miliamperes, ¿no? Ahora vamos a medir en corriente continua. En ese caso pasamos el caimancito hacia mi salida en corriente continua, rectificada, cambio aquí a corriente alterna en escala igual de 2 miliamperes y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces en este caso sería esta punta con mi salida negativa, que sería esta, y fíjense que entonces apenas me está dando 0.020 miliamperes. Y entonces, como pueden ver, la corriente alterna circulará más por mi cuerpo que la corriente continua a la misma tensión, en este caso 24 voltios. Y bueno, como pudieron ver, si pega entonces más corriente la alterna que la continua, y por bastante, ¿no? Y a pesar de que, bueno, estamos conectando eso a 24 voltios, pero bueno, la razón es esta que está acá. Fíjense que el cuerpo humano se representa por una resistencia y un condensador en paralelo. Entonces se supone que cuando lo sometemos a este circuito a corriente continua, pues fíjense que entonces la continua no pasa por el condensador, sino que va a pasar por la resistencia. Y la resistencia del cuerpo nuestro es bastante grande, unos cuantos kiloohmios. Pero ¿qué pasa? Cuando lo sometemos entre estos dos puntos a corriente alterna, entonces bueno, la corriente alterna hace algo así como esto, fíjense, va por aquí, hace así y se levanta y pasa por aquí. Bueno, básicamente porque acuérdense que el capacitor en corriente alterna, pues él la deja pasar, ¿no? O sea, él la agarra como una resistencia que los electricistas le llaman una impedancia, o la reactancia capacitiva del condensador. Y el condensador que nosotros tenemos internamente, digamos que es bastante grande, unos cuantos nanofaradios. Y bueno, es suficiente como para esa resistencia es más baja que esta que tenemos acá. Y por eso, bueno, entonces tenemos mayor circulación de corriente en el cuerpo. Bueno, entonces este es todo el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Como pueden ver, lo pueden replicar en casa sin ningún tipo de problema. Mientras sean 24 voltios, pueden llegar hasta 48. Pero ya más allá, sí es un poquito más problemático, porque así sí lo vamos a sentir la corriente eléctrica en alterna. Yo voy a hacer un experimento, pero con continua. Hasta qué voltaje se puede llegar usando el circuito que ya había diseñado anteriormente, que sería este. Lo voy a poner a resonar para que genere más tensión. Y bueno, entonces ahí voy a poner a mi ayudante, que no está hoy aquí, para que, bueno, regule el voltaje. Y entonces ahí está donde aguanto. Bueno, entonces ese es todo el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, dale me gusta. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Se lo voy a cortar.